Psicología política, evaluación final, prueba objetiva abierta. Andrés Felipe Díaz, Insei Cirley Arrieta, Luz Patricia Quintero, Miguel Ángel Méndez, Nicet Cortés. Tutor José Alexander Herrera, Grupo 2. Plebiscito 2016. ¿Cuáles fueron las modalidades y formas de participación política? Respuesta: Cirley Arrieta. La forma de participación ciudadana: el 2 de octubre del 2016 se realizó el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, producto de cerca de 4 años de negociación entre las FARC y el gobierno nacional. Se pretendía llegar a acuerdos en un conflicto de más de 4 años que afectó a la población civil. La pregunta que convocaba a las y los colombianos: ¿apoyan ustedes el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera? Respuesta de Nicet Cortés. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución colombiana, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, lo cual se busca promover de la participación de todos, buscando una cualificación donde se puedan exponer los objetivos y el enfoque mediante mecanismos que representan la libertad y la democracia del pueblo. ¿Cuáles fueron las modalidades y formas de participación política? Respuesta: Miguel Ángel Méndez. Teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia 1991, en su artículo 40, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público. Para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido, tomar parte en la elección, plebiscito, referendo, consulta. Teniendo en cuenta los artículos antes mencionados en la Constitución Política de Colombia, preciso es mencionar que se evidencia las modalidades y formas de participación política por parte de colombianos en las acciones del gobierno. Asimismo, y teniendo en cuenta el desarrollo del plebiscito, acuerdo de paz con las FARC, el presidente y sus ministros no tuvieron en cuenta lo expresado por parte del pueblo colombiano a través de sus mecanismos políticos, el cual el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo, convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoyó o rechazó una decisión del ejercicio civil. 2015 Colombia, 1994, artículo 7, Congreso de la República de Colombia, 2015. Por el contrario, acudieron a otro tipo de normas con el fin de sí o sí concretar los acuerdos de paz con las FARC. ¿Cómo se adelantaron los procesos de socialización política? Respuesta: Luz Patricia Quintero. El gobierno de Juan Manuel Santos, desde el primer momento de la negociación, controló fuertemente el flujo de información. Solamente podían dar información muy restringida voceros autorizados. Se anunciaban los acuerdos a los que llegaban después de largo tiempo de negociación. Pasaban años completos para llegar a acuerdos. En ese lapso de tiempo solo salían boletines sobre el estado del proceso. Respuesta: Nicet Cortés. En primer lugar, cabe resaltar la marginalidad de reforma que se tenían, por consiguiente el análisis
y socialización de las mismas permitieron contribuir y aportar para la construcción de los acuerdos. Cabe resaltar que los intentos de proceso de paz y trata de mediar con las FARC y otros grupos no ha sido un logro fácil, lo cual se puede apreciar que la participación de diferentes gobiernos realizaban un acercamiento con diferentes organizaciones, entre ellas el M-19, entre otros, pero solo Juan Manuel Santos abarca el acuerdo con las FARC. ¿Qué factores orientaron la conducta de voto y la construcción de la opinión pública? Respuesta: Andrés Felipe Díaz. Pérez 2006 plantea que en este enfoque las condiciones sociales son los principales determinantes de la abstención tanto a nivel individual como en el agregado. Estas condiciones hacen referencia a varios elementos de tipo demográfico, tales como la edad, el género, el ingreso, la ocupación, así como al entorno social, etc. Las decisiones de voto se conciben como resultado de múltiples factores que actúan a corto o a largo plazo y tanto naturaleza propiamente política como no política. De lo anterior podemos deducir que medios y redes se constituyen en actores fundamentales en el desarrollo del proceso político y social, porque son instrucciones con poder y credibilidad en las que se deposita la responsabilidad de interpretar la realidad y de presentarla a todos aquellos que no tienen la posibilidad de acercarse directamente a ella. Respuesta: Ilsei Arrieta. Los medios de comunicación actualmente, además de ser la principal fuente de información sobre la realidad, cumplen un papel principal al influir en las audiencias en la comprensión y actitud de dicha realidad, siendo esto fundamental y más importante en escenarios de conflictos armados. Respuesta: Nicel Cortés. Acerca de la conducta del voto, se pretende generar una igualdad enfocada en la libertad de expresión y elección. Sin embargo, no para todos el pueblo es fácil elegir de forma autónoma. Normalmente en estos procesos se identifica manipulación o compromisos políticos que no permiten un comportamiento normal. Desde una mirada psicológica, las opiniones se enfrentan de forma individual y colectiva, vulnerando los valores para algunos y generando conductas no aptas por sentimientos y vivencias del pasado. ¿De qué manera los medios de comunicación masiva ejercen influencia sobre los resultados? Respuesta: Andrés Felipe Díaz. A modo de contexto podríamos comenzar anotando que en el primer documento del Acuerdo General del Proceso de Negociación que se desarrolló entre el Gobierno Nacional y las FARC, incluyó en su 6º punto la obligación de realizar un proceso de refrendación ciudadana de lo pactado entre las partes a través del acuerdo final. De esta manera se recurrió al plebiscito como el mecanismo ideal para cumplir con los criterios de exigibilidad de los resultados, eficacia y por sobre todo la capacidad de plantear el asunto de refrendación de los acuerdos a consulta ciudadana en el momento en el que se comienza la campaña para el sí
a los acuerdos de paz y la campaña para el no, los medios de comunicación comienzan a elaborar un sinfín de reconocimientos históricos. A mi parecer significaron el reabrir heridas del pasado y justificar de muchas maneras las guerras que por tantos años acompañaron y remarcaron la cultura campesina, indígena y afrodescendiente del país. Para este momento los medios de comunicación no participaron en la pedagogía de resignificar palabras que durante 60 años hizo parte de la sociedad colombiana, no solo desde la perspectiva de las pérdidas humanas y materiales, sino también desde lo simbólico. Este era el momento en el que el periodismo debía hablar en un lenguaje distinto, dejar de publicar historias de guerra y muerte y apuntar al centro de interés que consistía en el acuerdo de paz. Respuesta a Luz Patricia Quintero. En la actualidad las redes sociales se han convertido en el principal medio de comunicación e interacción del mundo entero. En general, las redes sociales fomentan la participación directa de los individuos en las actividades políticas. Las facilidades de llegar directamente al lector y a un bajo costo son ventajas que benefician a los candidatos. De igual forma generan la necesidad de socializar a otros contactos, lo cual se convierte en forma de presión para lograr darse a conocer y alcanzar los objetivos deseados. La forma discursiva como se comunican generan el mayor impacto y votos a favor. Respuesta a Nicel Cortés. Los medios de comunicación no son totalmente transparentes en la construcción de información y realidad. Se puede apreciar que en ocasiones algunos canales de televisión generan una comunicación no asertiva, con objetivos en comunión para concluir todos los procesos generando una participación del pueblo en un mecanismo de elegir deberían ser transparentes, no representar alteraciones conductuales, sociales y económicas. No debemos permitir que el miedo continúe generando y de la misma manera el ser libre de elegir o simplemente no hacerlo sin ser juzgado. Respuesta Isley Arreta. El pronunciamiento del pueblo fue no, y varios aspectos causaron esta reacción e influencia en la opinión pública. La impunidad, la imagen impopular del azar y la aspiración a una participación política en medio de las condenas y la resistencia al perdón. La demora a aceptar compromisos con indemnizaciones y la falta de condena por los crímenes realizados sin especificación a implicación de cárcel cuando fueron delitos de lesa humanidad. El punto que generó mayor resistencia fue la vulnerabilidad de que condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos. Estos dos factores, al lado de las sospechas de impunidad para otros actores, como el caso de los militares sindicados por los falsos positivos. Isley Arrieta. Los medios de comunicación fueron de gran influencia para que los colombianos tomaran una decisión frente a las votaciones. El tema del plebiscito y la experiencia de muchas familias en las difíciles condiciones sociales no permitieron un sí en las urnas
Aún así se continuó el proceso llegando a acuerdos que no todo se ha cumplido, como también muchos aspectos están aún sin resolver.